el temor de Hachén. Vamos a ver hoy el Dabar, ¿verdad? Cómo es necesario, hermano, caminar con él, con temor, como dice la Escritura, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver esto desde otro punto, desde otro ángulo, para ver la otra cara de la moneda. El Rúa nos revela cómo ver la Escritura, ¿verdad? Con las consecuencias. Y vemos Yirat Shamayim, se traduce como temor a Hachén o temor del Adón. Miedo, también traduce miedo al cielo. Sinónimo de Yirat Hachén. Sabemos que si no caminamos con temor y temblor, el temor reverente, temor a Hachén, a Yirat, Yirat es el temor, temor al Chamaín. Y sabemos que cuando caminamos con temor, dice en Proverbios 10:27, el temor de Adón multiplica los días, más los años de los impíos serán acortados. Amén. Entonces trae una promesa. Si nosotros caminamos en temor, nuestros días se multiplican sobre la faz de la tierra. Mas el que desprecia y camina sin temor, sus días entonces serán acortados. La promesa es que tenemos largura de días cuando caminamos con temor, ¿verdad? Él los multiplica porque así dice la Escritura. Y esto se cumple en cada uno de nosotros. Pero si caminamos al contrario, porque el impío es el que conoce, pero si caminamos al contrario de lo que hemos aprendido, caminamos sin temor, sin importarnos absolutamente nada la presencia de Hachén, pues esos días se van a acortar, van a ser pocos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver es qué pasa cuando se camina sin temor, ¿verdad? ¿Qué sucede? La Escritura dice en Proverbios 1, del 1 al 7. Proverbios Michelei 1 del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Hachén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces, en este Proverbios del 1 al 7 está la totalidad, ¿verdad? Shlomo lo describe por medio del entendimiento del Ruach HaKodesh, el objetivo de querer sabiduría. Entender esto es para entender la Jokamá y la doctrina, ¿verdad? Entonces, cuando yo conozco la Jokamá y la doctrina, entonces empiezo a conocer, dice, para. Conocer razones prudentes. ¿Para qué quiero la Jokamá? Para ser prudente. Pero también dice que si yo soy sabio de lo alto, dice para
recibir el consejo de prudencia, es decir, agacho la cabeza cuando me exhortan, cuando me dicen algo, porque tengo la sabiduría Jocamá. Y entonces me habla de una prudencia que lleva justicia, lleva juicio y lleva equidad. Es decir, ese consejo de prudencia lleva juicio y equidad. Y dice también ¿qué más te da la sabiduría? Sagacidad a los simples. Si eres una persona que en el pasado te vapuleaba, te engañaba, eras como dicen algunos en el mundo, eras traído, bajado, ¿verdad? Ese es lo que se llama ¿qué? Simple. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Entonces, ¿qué le da a los jóvenes? Biná y la cordura, es decir, que ustedes saben comportar. Pero eso nos lleva a que el sabio pueda escuchar y aumente ¿qué? El saber. Y el entendido adquirirá consejo. Es decir, el entendido está en la jugada y va a adquirir consejos para realizar el objetivo. Pero dice que para entender proverbio y declaración, para entender algo que esté sin revelar, el proverbio nos muestra, ¿verdad?, ciertas facetas. Dice, palabras de sabios y sus dichos que es profundo, por eso es con revelación, para entender proverbio y declaración. Hay revelación. El principio de la sabiduría es el temor de Hachén. Los insensatos desprecian la Jocamá y la enseñanza morena. Yo mire usted que aquí Chelomó nos enseña la finalidad a través de el Ruach HaKodesh, a través de Salomón, de Chelomó. ¿Para qué necesitamos sabiduría, enseñanza o doctrina? Entonces nos dicen para conocer, para entender, para saber, para poder abrir los ojos, y el que es simple ya no va a ser simple, ¿verdad? Ya va a tener sagacidad, y los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces vamos aprendiendo, pero lo que vamos a ver es que los insensatos desprecian. Entonces, ¿qué pasa con los que desprecian la sabiduría y la enseñanza? Eso es lo que el Ruach HaKodesh nos quiere dar a conocer hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo primero. Una vida sin temor a Hachén quiere decir que la inteligencia sin temor a Hachén te hace malévolo. Job 28:28. Y a los seres humillados, él dijo, contemplen el temor a Elohim, es la Jocamá, apartarse del mal es inteligencia. Entonces mire usted, y a los seres humanos, él dijo, contemplen el temor a Hachén. Pero hoy los seres humanos no tienen temor. La mayoría no tienen temor de Hachén. Y es para todos los seres humanos, según esta versión, ¿verdad? Es la sabiduría. Es decir, dice que la humanidad debe ser sabia y tener la sabiduría de Hachén. Pero cuando la persona no anda con la sabiduría, si no se apartan del mal, pues se vuelven malévolos. Quiere decir que el mal está en toda la faz de la tierra, porque habla que el mal, si los seres humanos no se apartan de él, los seres humanos no les gusta la sabiduría, porque apartarse del mal es la inteligencia biná de lo alto.
El que no se aparta del mal es malévolo, pero esa persona no tiene temor a Hashem, porque aquí habla que apartarse del mal, estamos hablando del temor. Quiere decir que la inteligencia sin temor, vea, esta inteligencia sin temor no se aparta del mal. Una inteligencia sin temor a Hashem te vuelve malévolo, por eso hay tanta maldad en la faz de la tierra. Hay mucha maldad. Porque la mayoría no se quiere apartar del mal. Entonces, por eso, cada día que usted ve noticias, por ejemplo, ve que la humanidad anda sin temor a Hashem. Matan, descuartizan, violan. Y esto es para todos los seres humanos, que nos incluye a todos. Pero, si esta biná no tiene temor, no es la biná del Eterno, pues no te vas a apartar del mal. Esa es la verdad. Por eso hay que entenderlo. Bien, vamos a ver otro. Proverbio 1:29. Porque no quisieron el saber, no eligieron el temor de Elohim. Amén. Entonces mire usted, ¿por qué la humanidad tira al mal? Porque esa inteligencia que tiene la humanidad está sin temor. ¿Pero temor a quién? Entonces dice, porque no quisieron el saber, no quisieron la inteligencia, no quisieron la Jokamá, no eligieron el temor de Hashem, sino el temor malévolo. Es decir, no hay sentimientos, no hay, hermano, ese temor reverente, porque no quisieron entender. Uno le pide al Eterno que tenga misericordia del pueblo, de todo el mundo, pero el mundo no quiere saber y no eligen el temor de Hashem, eligen otras cosas, la maldad. Ahí mismo en otra versión dice: Proverbios Michelei 1:29. Porque odiaron la sabiduría y no escogieron el dabar de Hashem. Amén. Porque odiaron. Cuando les habla de la Jokamá, la odian. La odian. No quieren saber nada de la sabiduría de lo alto. Y no escogieron el dabar. No les gusta la palabra. No les gusta la enseñanza. No les gusta. Entonces, porque odiaron la sabiduría y no escogieron el dabar de Hashem. Entonces vamos entendiendo de que estas son las razones del que escoge la inteligencia, pero mundana, la sabiduría diabólica y terrenal. No quieren la Jokamá del Eterno, escogen la enseñanza del mundo, ¿verdad? Y la odian. Bien, veamos otro punto de la justicia sin temor a Hashem. ¿Te hace qué? Proverbios Michelei 16-8. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Amén. Entonces cuando, por ejemplo, un juez no tiene el temor de Elohim, juzga
justicia terrenal. Entonces, la justicia sin temor a Hashem te hace ¿qué? Cruel. No tienes justicia hacia la humanidad, hay veces no eres justo, quieres ganar con la injusticia y eso empieza a hacer cruel a la persona, porque ahí es donde viene la ambición. No importa a quién tenga que quitar del camino, el injusto quiere ganar mucho con injusticias. Y esa justicia sin temor va haciendo la persona cruel o despiadada, porque no tiene justicia absolutamente ni temor de Hashem ni de nadie. Por eso dice, más vale tener poco con justicia, hermano, que usted se haya ganado algo legalmente, ¿verdad? Porque los injustos son crueles. Los injustos no tienen temor absolutamente ni de Hashem ni de nadie, ¿verdad? Y ahí vienen los grandes problemas. Por eso estamos viendo la otra cara, ¿verdad? Para descifrar. Dice Isaías Yeshayahu 11:3. Él se deleitará en el temor de Hashem, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y hará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Amén. Entonces, mire, usted está hablando aquí de Yahshua. Cuando los pueblos desprecian, hermano, las justicias de lo alto, entonces van a juzgar sin temor. Entonces ya no van a juzgar, sino lo contrario, van a juzgar según las apariencias. Estamos viendo la otra cara. Una persona que no tiene, que es injusta, va según las apariencias. Como este tiene plata, entonces este sí, el día no tiene, a este no. Eso pasa a veces en la justicia terrenal, ¿verdad? Como dicen acá, no, a veces alguien no se justifica el robo de ninguna manera. Pero a veces el que se llevó la hamburguesa por hambre y lo atrapan, le meten 3, 4 años. Pero el juez condena al de cuello blanco, que ha robado miles de millones, a 2 años, casa por casa. Entonces, ese juzga según las apariencias y no por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos. Acá los desvalidos son juzgados con injusticia. Y eso hace cruel, hermano, al que juzga. Y hará un fallo justo. En la justicia sin temor no hay fallos justos. No hay fallos justos, son injustos. Y siempre el pobre de la tierra le va a acarrear la injusticia si el que juzga no juzga con el temor de Hashem. Porque la verdad entonces hay que decirlo. Porque cuando vemos esto al contrario, nos está mostrando que siempre los desvalidos de la tierra, nadie les hace justicia. Solamente Yahshua HaMashiach. Porque la justicia eleva a los pobres en espíritu, a los simples. Porque no hay temor. Hoy no hay temor. Ya lo vimos al principio. Desprecian la sabiduría de lo alto. A veces hay personas que ponen a trabajar a 8 horas y después no le pagan. Una injusticia. Es un acto cruel, ¿verdad? Y podríamos con este versículo estarnos toda la noche, la madrugada, de las injusticias que se hacen sin temor a Hashem. Porque si tuviera temor a Hashem, entonces juzgarían no según las apariencias, ¿verdad? Ni por el bochinche, ni por lo que oigan decir, porque hoy juzgan, hay testigos falsos. Yo lo vi y es falso. Entonces miren,
la otra cara de la moneda. ¿Cómo? El Rúa nos enseña que hay muchas cosas que hay que cambiar en este plano tierra. Dice Proverbios Michelet 16:5. Es abominado del Adón todo arrogante, aunque parezca que nada hace, no es inocente. El principio o lo principal del buen camino consiste en practicar las obras de justicia, la cual es más agradable a Hachén que el inmolar víctimas. Entonces, mire usted, es abominado del Adón todo arrogante. Entonces, la injusticia viene de la mano de la arrogancia. Un arrogante es injusto y es cruel. Y da la apariencia de que nada hace, ¿no? No es inocente. Dice que el principio, lo principal del buen camino, con Yahshua estamos hablando del camino, es practicar las obras de justicia, ayudar al desvalido, ayudar a la familia, a los hermanos en la emuná, etc. Pero esa persona que es injusta no practica las obras de justicia, es lo contrario. No practica las obras de justicia. ¿Verdad? No está en el buen camino. Va por mal camino. Lo contrario, va por mal camino. ¿Verdad? Y esa persona, a pesar, porque es que a veces hacen unos actos injustos, crueles, pero quieren agradar, ¿verdad? Entregando cosas, haciendo la escuelita, los zapatos, los descalzos, ¿verdad? Pero no tienen temor de Hashem. No renuncian, hermano, a su mal camino, ¿verdad? Están practicando obras de injusticia. Entonces, el Rúa nos muestra esta otra faceta. Lea. Tú, Proverbios Michelet 29 al 23. Tu soberbia hará que te humille. El que es humilde alcanzará los honores. Amén. Entonces aquí hablamos del éxito sin temor a Hashem, te hace soberbio. ¿Por qué? Porque el que alcanza el éxito o los honores es el humilde, el que tiene temor. Pero tarde o temprano a ese soberbio el éxito no le va a llegar como él piensa. El humilde es el que alcanza los honores. Por mucho que el soberbio quiera levantar, como vimos en el versículo anterior, las apariencias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la Escritura mismo dice en el libro de Josué que no sea parte de nosotros el lavar de nuestro corazón y de nuestra boca para que tengamos éxito. Pero al soberbio eso no le interesa, ¿verdad? No quiere saber absolutamente nada del lavar de los y entonces los honores se los puede llevar a otros. Dice Proverbios 13:10. La soberbia solo produce peleas, la sabiduría está en escuchar. Entonces, una persona, ¿cómo hace para tener éxito si es soberbio? Y mantiene produciendo peleas. ¿Por qué? Porque la sabiduría, para yo tener éxito, tengo que saber escuchar. Pero el soberbio o arrogante, pues, para que lo entienda, cree que ya se la sabe, no le interesa, hermano.
Su soberbia hace pues que se crea que la conoce todas. Y va a producir contiendas, porque él no quiere que le lleven la contraria, porque no tiene temor. ¿Verdad? No tiene temor de Hashem. Entonces la soberbia no produce y no peleas. La sabiduría está en escuchar, sí, claro. Por eso dice la Escritura que en la multitud de los consejeros está el éxito. Si no sé escuchar, si no bajo la cabeza al consejo, entonces el éxito, imagina una soberbia con éxito, pues se va a volver más soberbia, más creída, más altanera, hermano, porque no tiene a Hashem, hermano, para que vamos a entender. ¿Verdad? Por eso hay que entender lo que la Escritura nos revela. Pero Michelei 29:26. Muchos buscan los favores del poder, pero Elohim es el que fija la suerte de cada cual. Amén. Entonces, estamos en el éxito interno. Muchos buscan los favores del éxito o del poder, ¿verdad? Muchos buscan los favores del éxito. Pero por más soberbio, por más altanero, por más orgulloso, Hashem es el que fija la suerte, hermano. El que dice quién tiene éxito y quién no. Porque Él tiene el poder para darnos las riquezas, para darnos el éxito y el poder, ¿verdad? Pero viene es con la humildad, pero es Él el que fija. Por más que el ser humano, el sabio, quiera hacer algo, si el Eterno le permite, lo hace. Entonces, muchos buscan los favores del poder, quieren ser poderosos en la faz de la tierra. Muchos quieren tener el éxito y se creen, hermano. Pero andan sin temor y no saben que el que fija ese parámetro del éxito es Yahshua HaMashiach. Para que podamos entender esa verdad. Que no hay otra manera de avanzar, hermano. Todo hay que entregárselo y caminar ¿con qué? Con temor y temblor. Isaías 33:6. Él te brindará seguridad, te enriquecerá con salvación, Kohama y Daab, te dará su tesoro, el respeto a Elohim. Amén. Pues mire usted, la fortuna sin temor a Hashem te hace mezquino, ¿verdad? Una fortuna sin temor a Hashem, pues hermano, usted va a cometer una cantidad de cosas que rayan en la mezquindad. Por eso hay personas con fortuna, pero mezquinos totalmente, sanguinarios, porque no tienen temor a Hashem. Porque si usted lee esto al contrario, dice, te va a enriquecer pero sin salvación, sin jocamá y sin conocimiento. Da es conocimiento. Entonces, esa persona sí se puede enriquecer. El enemigo puede hacer una operación si el Eterno le permite y lo deja. Pero para que esa mezquindad y esa crueldad, ¿verdad?, se manifieste, hay personas que, por ejemplo, en un país donde escasea el arroz, por ejemplo, lo guardan en bodegas para subirlo, no para calmar el hambre, sino para enriquecerse. Entonces, es sin temor de esas fortunas, crecen, pero sin temor a Hashem.
¿Por qué? Porque eso no tienen temor del Eterno y mucho menos, hermano, le van a hacer un favor a nadie, hermano. Ahora, si yo hago la fortuna con temor a Hashem, Él te brindará seguridad, te enriquecerá con salvación. Aquí no es la fortuna económica, la falsa prosperidad, no. ¿Y qué es salvación en el hebreo? Yahshua. Entonces, si Él me da la fortuna, si Él me da, hermano, pero yo me enriquezco ¿con quién? Con Yahshua. Aleluya. Es decir, por eso tengo la seguridad que lo que Él me da tiene sabiduría y tiene conocimiento. Dice, te dará su tesoro, el respeto a Hashem. Es el tesoro, el respeto, el temor a la Binú. Y eso nos lo entrega porque si lo tenemos, pero si esa persona anda sin temor a Hashem, están dando sin temor y están dando sin el Mashiach. Y no tendrá sabiduría de lo alto, ni conocimiento de lo alto. Y no tendrá el tesoro, no tendrá temor. Por eso hacen crueldades hoy en día. Por eso hoy hay muchas fortunas, pero hechas con mezquindad, con dolor, perjudicando a otros, no favoreciendo al pueblo, sabiendo que es Hashem. ¿Quién es el que tiene el dominio? Es el dueño del oro y la plata. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos enriquece el Eterno si es económicamente? Para ayudar a otros, para hacer la obra. Pero usted sabe que el que no tiene a Hashem, pues eso no le interesa. Deuteronomio de Barín 15:10. Sin falta le harás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Hashem, tu Elohim, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Amén. Ya mire usted que hay mezquinos de corazón, dice la escritura en Barín. No le dan a nadie absolutamente nada, riquezas las acumulan. Antes tratan de someter al pueblo. No le dan, hermano, ni siquiera a veces los que trabajan para ellos. A los pobres en espíritu menos. Porque esas personas no reciben bendición de Hashem, sino del enemigo. Pues lo oí en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque para eso es que Él nos da, pero no para ser mezquinos. No, quitémosle a este. ¿Qué le vamos a dar eso a este otro? Es una persona mezquina que teniendo, porque dice aquí, sin falta le darás, es porque tiene, ¿verdad? Y hay creyentes así, que es lo más tremendo. Hay personas cristianas o congregaciones millonarias, multimillonarias, pero a veces son mezquinos de corazón. Antes sacan más y más, ¿verdad? Y la orden es que esa persona tiene que dar. Entonces esa fortuna es sin temor a Hashem. No sienten pena por el que aguanta, ama. Porque eso uno recibe bendición, pero cuando damos, Él nos bendice. En todos tus hechos te bendice, en todos tus hechos, es decir, que si necesitas algo, Él está ahí, la bendición está ahí. En todos tus hechos. Y en todo, si va a iniciar un negocio, por ejemplo, en todo lo que emprendas, Él te va a dar bendición. Va a hacer fortuna, pero con Él. ¿Verdad? Pero tienes que quitar la mezquindad del corazón. Él bendice, pero no puede ser mezquino. Hay hermanos que no le dan a otro hermano.
ni se unen para realizar un proyecto. Entonces, en todos los hechos, en todo lo que te suceda, los hechos son los que suceden. Él va a estar ahí, pero para que anda sin temor, no va a estar ahí. Y en todo lo que emprendas, Él está ahí, para que quede claro. ¿Verdad? Porque eso lo debemos de saber. Es la única manera, hermano, de tener esa bendición. Entonces siempre el temor a Hachén trae consecuencias en todos los puntos. Esther 2:18. Después el rey hizo una gran fiesta para Esther. A esa fiesta invitó a todos los funcionarios y colaboradores de su reino. También rebajó los impuestos y repartió excelentes regalos, dignos de un rey. Amén. ¿Qué tal un Estado, un gobierno con temor a Elohim? Hasta los impuestos los rebajó el rey. ¿Verdad? Entonces, por eso esas fortunas que muchos han obtenido, hermano, no son con temor a Hachén, sino a veces quitando de en medio algunos, porque esa fiesta que hace el rey, Esther en la iglesia, luego cuando hacemos fiesta, hermano, aquí no se le cobra la entrada a nadie, hermano. No, invitadas todas, más los colaboradores de su reino. Pero un mezquino no, ¿qué va a dar? No. Si usted no paga para ir a tal parte, el líder no lo deja ir. No, pero yo ayudo, no, aquí no. Entonces esa persona es mezquina y hay muchos creyentes mezquinos, hermano. También rebajó los impuestos, imagínense. Y repartió. Excelente dádiva, dice otra vez. Pero el mezquino, no, hermano. Porque esas cosas son dignos de un rey. Dignas de un rey. Porque ellos somos reyes, debemos de ser amplios, dadivosos, colaboradores. Pero hay personas que ni tienen. Esta fortuna, ¿para qué? Una fortuna sin temor. Cuando tenemos temor de Hachén, Él nos bendice super mega abundantemente para darle a otros. ¿Verdad? Sin hambre, hermano. Y eso es lo que debemos aprender. Ese temor nos lleva. Bien, hermano. Y vamos por aquí terminando. Vamos a ver esta última por ahora. Dice Proverbios 19:1. Más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. Amén. La pobreza sin temor a Hachén te hace orgulloso. El orgulloso es tramposo. El orgulloso quiere sacar ventaja. Entonces más vale ser pobre y honrado que ser necio, un pobre necio, mire, pobre. Porque habla del mismo pobre, no dice que ser rico y no. Más vale ser pobre y honrado porque hay pobres necios y tramposos. Hermano, hay gente hay pobres que le prestan al otro pobre y nunca le pagan. Porque es tramposo, ese perdona el orgullo, no lo deja. No, ¿qué dirán, hermano? No. Pero es necio y es tramposo. Entonces, la pobreza sin temor a Hachén te lleva a ser necio y te lleva a ser tramposo, hermano. Porque ¿qué más? ¿Quién te bendice? El diablo. Entonces empieza la trampa. El enemigo no vino y no a robar. Entonces ese pobre... Es mejor ser honrado que ser necio, hermano, y con trampas, porque he conocido personas, hermano, que sacan un producto y nunca lo pagan, cambian de casa, cambian de pieza, y esos son los pobres, pero sin temor a Hachén, eso es hurto también, ¿o no?
Claro, hermano. Y eso encuentra uno cantidad. A veces en el mismo barrio donde uno vive, la gente creída. Y le debe un santo. Debe una vela a cada santo, como dice nada abuela. Entonces, mire, y este se lo dejo ahí, pues. Está bien elegante. Proverbios 28 al 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin lejem. Amén. En otra versión dice, deja sin cosecha, deja sin nada, hermano. Ay, hermanita, présteme, baje al alto de los pobres, de la mujer, y la dejaron sin un precio. Entonces el hombre pobre y robador de los pobres, bien pobre, como el que tiene una tienda, hermano, una tienda bien pobre, pero le gusta robar a los pobres. Cobra el doble. O el pobre que le trabaja a otro pobre, el otro lo roba. Y eso hace, hay pobres orgullosos, pero están con hambre. Prefieren vivir haciendo trampas para que digan que rico, pobre rico. Por eso es el que anda sin temor a Hachén. Hermano, hay que ser sencillo, pues si hay bien y si no, pues ser honesto. Dejamos ahí, amado hermano, que el Ruach HaKodesh nos dé más y más de su bendición. Y que aprendamos que sin el temor a Hachén no hay Jokamá, no hay inteligencia biná, y todo será al contrario. Todo será al revés, para que lo vamos entendiendo. Hay muchas cosas que estudiar sobre esto, para que no caigamos en esos errores. Que por donde quiera que vayas, Él te cuide y te guarde, a ti y a los tuyos. Que la sabiduría Jokamá y la inteligencia biná te abran el entendimiento. Que esa bendición de Yahshua HaMashiach sea en todos los aspectos, en todos tus hechos. Que el rostro de Yahshua HaMashiach sea en nuestro corazón, en nuestros hijos y en lo que emprendamos. Amén. Amén y amén. ¡Salud!